Espero que todos estén muy fuertes y cuidándose, porque la gente es el principal recurso de una empresa. Vamos a presentar hoy el escalamiento en laboratorio de planta y hemos querido tocar en el rol de los datos de planta. ¿Por qué? Porque hay obviamente una relación simbiótica entre lo que se obtiene a nivel de laboratorio y lo que podemos medir a nivel de planta. Bueno, hay una pequeña introducción, luego vamos a hablar del balance de producción de planta y su efecto en el escalamiento del laboratorio de planta con algunos ejemplos. Y trataremos de ahondar en estas preguntas que están acá. ¿Por qué es difícil evaluar un proyecto de optimización de planta? Vamos a tratar de ver el efecto de la variabilidad de la información de producción y de los errores ocultos en el balance metalúrgico. Y a través de ello también hacer una reseña de cuál es el costo de no conocer la verdadera eficiencia del proceso, cómo fortalecer el balance metalúrgico de planta y por qué hacerlo. Vamos a hablar un poco, en forma resumida también, de la diferencia entre contabilidad metalúrgica y balance metalúrgico, y algunas sugerencias que nosotros proveemos como Flotek, basados en normas de clase mundial. Hasta hace poco, bueno, hemos estado escuchando una cosa que es, no queremos descalificarla como mito o verdad, sino que más que una pregunta. Y mucha gente dice que se debe conseguir una mejora de al menos 5 puntos de recuperación en el laboratorio para que se refleje a nivel de planta. Entonces queremos entregar información al respecto. Y luego Rodrigo va a completar la presentación con un análisis de la flotación de laboratorios, un ejemplo de balance de materiales y la propagación de errores, cómo resolver esos errores y las buenas prácticas para la ejecución de la flotación de laboratorio. Vamos a partir con la introducción entonces. Primero, ¿cuáles son las cosas contra las que luchamos cuando estamos seleccionando un reactivo correcto para su planta? Eso es una de las cosas que nosotros hemos detectado, tenemos algunos problemas. Ese es el propósito de esta presentación. Queremos enumerar una lista de propósitos. Flotek crea un impacto positivo en su planta, ya sea por reducción de costos o por aumento de la recuperación de metales y o de la calidad del producto final. Muchas veces hemos encontrado resultados de laboratorio que son mejores a los obtenidos con los reactivos estándar de nuestros clientes. Sin embargo, estos beneficios son difíciles de medir a nivel de planta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto es uno de los propósitos que queremos responder hoy. Todas las plantas, los procesos de laboratorio y los modelos de escalamiento funcionarían mucho mejor si todos los sistemas de medición nos entregaran un dato preciso que represente el verdadero dato de la medición. Entonces, nosotros, como decía, deseamos dar una breve reseña de las cosas contra las cuales luchamos cuando planteamos que vamos a seleccionar a nivel de laboratorio el reactivo correcto para su planta. En Flotek, nosotros hacemos lo mejor posible por usar todas estas herramientas que son conocidas como mejores prácticas de clase mundial. Por ejemplo, incorporamos en nuestro quehacer los lineamientos del proyecto AMIRA P754, que está relacionado con muestreo y con balances metalúrgicos. Sin embargo, el mismo proyecto AMIRA P754 aún está en desarrollo y fue auspiciado por muchas empresas mineras porque ellos están conscientes del problema que hay en la adquisición de datos a nivel de planta. En Flotek nosotros nos tomamos decisiones según lo que nos dicen los datos. Por los recursos a la mano, tratamos de generar los datos de la mejor calidad posible y luego usar los criterios más adecuados disponibles para validar nuestras hipótesis. ¿Por qué nos importa hablar de esto? Es porque de verdad nos importa agregar valor a las empresas con quienes trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos comunicar en esta presentación? Esa es una parte importante. Nos gusta decirles de inmediato qué es lo que queremos hacer
en vez de llevarlos a través de la presentación para que ustedes se vayan dando cuenta. Primero, queremos comunicar que los datos producidos a nivel de laboratorio y a nivel de planta van a contener errores el 100% del tiempo. El 100% del tiempo. Es decir, nunca se puede obtener un dato que represente la realidad 100% de lo que ustedes quieren medir, porque hay errores intrínsecos de medición que no se pueden eliminar. Por ejemplo, la heterogeneidad de constitución, el error de división de muestras, el error de adquisición de datos en forma dinámica con instrumentos de planta, por ejemplo, un pesómetro. Uno podría pensar que el pesómetro está entregando el dato de entrada de tonelaje a la planta en forma correcta, pero el pesómetro es un sistema que está montado en la correa transportadora sobre la cual pasa la correa. Ahora, esta correa tiene deformaciones causadas por el mismo mineral, y el mineral al correr sobre los polines hace que la correa salte. Entonces, en un momento cuando la correa salta hacia arriba, obviamente no va a saltar hacia abajo, cuando salta y se desplaza hacia arriba, el pesómetro va a dejar de registrar el peso que va sobre la correa. Pero obviamente por la fuerza de gravedad la correa va a volver y va a golpear el pesómetro, lo cual va a hacer que el pesómetro ahora pese más de lo que iba. Lo que nosotros vemos en el fondo es un promedio de eso. Y eso va a, si tenemos por ejemplo un pesómetro con un solo polín, va a ser distinto a que si tenemos un pesómetro de clase comercial con 4 polines de pesaje. Entonces, eso son una de las cosas que queremos comunicar. El único instrumento de medición que mejor representa la realidad de una planta, o lo que pasa respecto de producción, es una balanza certificada. También, obviamente, las balanzas de laboratorio o las balanzas de camión están incluidas dentro de esto. Esta es la razón por la cual siempre va a ser necesario corregir los balances metalúrgicos que muestran la recuperación de metales y leyes de concentrado en forma diaria. Entonces, lo quiero dejar con ese pensamiento. Tenemos un balance metalúrgico que genera datos con los cuales tomamos decisiones. Pero esos datos no representan la realidad 100%. La única defensa para poder medir bien un proceso es tener un sistema robusto de adquisición de datos que esté bien mantenido y cuyo error se documente y se informe a toda la organización. Estos son mejores prácticas de clase mundial. Estos errores, de los que estoy hablando, están embebidos en todos los modelos de escalamiento, incluidos los diseños de planta realizados por empresas de ingeniería. Estos errores hacen que los procesos se sobrecorrijan o que no se corrijan a tiempo y cuestan millones de dólares al año a la industria. Como dijo alguien por ahí, si no se mide bien, no se puede controlar bien. Entonces, lo que vamos a comentar no es teoría, son algoritmos matemáticos y conocimiento que se puede aplicar a nivel de planta y que tienen un alto impacto en la toma de decisiones, ya sea a nivel de laboratorio o a nivel de planta. Y también, obviamente, alto impacto en cómo se maneja una empresa. Porque si una empresa piensa que tiene un inventario de concentrado en la bodega, pero después de un año van a ver y no hay nada, obviamente que todas las decisiones gerenciales hubiesen sido distintas. Estos errores, la flotación de laboratorio debe ser tal que puede ser calificada como un proceso de alta confianza estadística, si es que se desea hacer un escalamiento de laboratorio a planta. La flotación de laboratorio debe hacerse con las dosis de reactivos y condiciones físico-químicas de la planta. Eso queremos comunicar acá, cómo tiene que ser la flotación de laboratorio. También queremos comunicar que el sistema de adquisición de datos de la planta debe ser monitoreado y mantenido en forma continua, de modo que se reduzca el valor de la variabilidad aleatoria. ¿Qué es la variabilidad aleatoria? Es el error de la medición. Es el error es la variabilidad del proceso que no es la variabilidad innata del proceso. O sea, el proceso va para arriba, para abajo, pero en ese ir para arriba y para abajo hay un error. Esa es la variabilidad aleatoria. Eso es lo que queremos comunicar. También queremos comunicar que si 6 o 7, el punto 6 o 7 no están bien, entonces el hacer un escalamiento de laboratorio a planta con una exactitud presentable es un esfuerzo inútil. Nos deberemos conformar entonces con un rango de falla de la predicción, por ejemplo, de más o menos 5% o más, lo cual nos va a llevar a fallar en nuestra predicción de presupuesto cada año o cada mes. Algunas veces en forma aleatoria va a ser tan mala el problema que la predicción va a ser igual a la realidad.
pero eso va a ser en forma aleatoria. Ahora, otra forma de forzar que la predicción o que la realidad se ajuste a la predicción que hicimos de un programa de producción es que escojamos el mineral en la mina. Pero eso lo puedes hacer solamente por un cierto periodo de tiempo. Escoges el mineral para que te dé una buena recuperación, para que te dé un buen tonelaje procesado, para que te dé una buena cantidad de finos de acuerdo al programa. Pero después va a venir un periodo en que no lo vas a poder hacer porque los recursos de la mina son limitados. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Es una de las cosas que queremos comunicar cuando se hacen pruebas de reactivos en planta. Primero, se deben definir muy bien los criterios de evaluación de la prueba de planta, y esto no lo puedo indicar con mayor fuerza. Hay que sentarse a poder evaluar y diseñar un plan de evaluación para la prueba de planta. Y se deben incluir métodos estadísticos para medir el proceso, donde la probabilidad de que el error nos lleve a tomar una decisión equivocada sea aleatoria. De las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, una prueba de planta de largo plazo, hacer pruebas pareadas, donde ponemos una línea de referencia y otra línea con los reactivos de prueba, o pruebas, por ejemplo, de largo plazo, pero on-off. El reactivo estándar por un tiempo, el reactivo de prueba por otro tiempo. Esas son técnicas que se pueden utilizar y son cosas que se tienen que acordar cuando parte todo esto. Mientras más grandes sean los errores de adquisición de datos, más larga debe ser la prueba en planta. Eso lo vamos a mostrar un poco más adelante, la razón por qué. Ningún reactivo a usted le va a producir un cambio significativo en el largo plazo. En el corto plazo sí. Entonces se debe planear en que usted tiene que hacer una búsqueda continua de reactivos para sus distintos tipos de minerales. Eso queremos comunicar. También queremos comunicar que se deben crear puntos de control de balance metalúrgico para detectar la diferencia entre el concentrado calculado por el balance metalúrgico en forma matemática y el que pesa el pesómetro, la báscula de peso de concentrado, que como decía es uno de los instrumentos más exactos que realmente refleja la realidad. Y otra cosa que queremos comunicar es que los modelos de laboratorio existentes son herramientas matemáticas útiles, pero deben ser calibrados en forma continua, y además queremos indicar que estos modelos van a cambiar para distintos tipos de minerales. Por lo tanto, un solo modelo de laboratorio no les va a servir para todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos un proceso de laboratorio y tenemos un proceso de planta al lado derecho. Queremos meter el mismo mineral a los dos procesos. En el laboratorio queremos meter a una celda de laboratorio, producir un relave, producir un concentrado. Esos dos productos se van a pesar, se van a secar, se va a hacer una preparación de muestra y se va a hacer un análisis químico. En todas estas etapas de pesado, de preparación de muestra y de análisis químicos, se van a producir errores. Y además va a haber en el mismo material una heterogeneidad de constitución. Ahora, a nivel de planta, queremos nosotros llevar este modelo de laboratorio a la planta, si se pudiera meter el mismo mineral, y obtener un concentrado y un relave. ¿Y qué tenemos en la planta para controlar o medir nuestro proceso? Pesómetros, cortadores de muestra que muestran el flujo total, cortadores de muestra que están en línea, y además tenemos, algunos dicen lamentablemente, el sistema de análisis en línea, y otros dicen que nos ayuda mucho, pero en realidad, como vamos a ver acá, tal vez no nos esté ayudando mucho. Estos productos de la planta también se homogenizan, se subdividen, se pesan y se hacen cálculos de análisis químicos. O sea, la parte final de los dos procesos son iguales. Entonces, esto es más o menos lo que quiero comunicar, es que queremos hacer un escalamiento de laboratorio a la planta y que hay sistemas de medición que nos van a llevar a adquirir datos que van a contener errores. Vamos a hacer algunas preguntas directas acá para tener en su mente. ¿Se puede esperar que los resultados del laboratorio sean replicables a nivel de planta? Ese es el gran dilema al cual agregaremos información en esta presentación. Al cambiar reactivos a nivel de laboratorio, ¿cuántos puntos extra de recuperación y de extra ley de concentrado se debe obtener para predecir que en la planta se va a obtener el mismo rendimiento que con los reactivos estándar? ¿5 puntos extra? ¿3 puntos?
2 o un punto. ¿Será posible obtener mejoras con una nueva estrategia de reactivos a nivel de planta sin que se pueda separar el efecto de todas las variables del proceso en el resultado final de una prueba, pero que en realidad sí se obtenga una ganancia? Esa es una pregunta que tenemos que hacer nosotros, que es bastante importante. Ahora, ¿es más poderoso el cambio de un reactivo a nivel de planta que la interacción de todas las otras variables operacionales en el resultado final? Por ejemplo, ¿son las toneladas por hora lo que produjo el cambio? ¿Es el porcentaje de sólidos que es lo que produjo el cambio? ¿La distribución de tamaño de partículas? ¿Es el espumante? ¿El tipo de mineral? ¿O es el reactivo que nosotros tenemos? ¿Podemos separar eso? Esas son las preguntas que no tenemos que hacer. ¿Son las calibraciones de laboratorio a planta calibraciones que se pueden usar para comparación puntual? ¿O se pueden usar por un año? ¿O hay que estar actualizándolo siempre? ¿Y qué modelo de escalamiento es el más adecuado? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Otra pregunta. ¿Han sido los modelos presentados en conferencias y en libros, han sido ellos calibrados con datos de planta que estén libres de errores? ¿O estos modelos que nosotros estamos usando, modelos matemáticos tratando de adaptar a nuestra planta, ya tienen errores y las constantes y todo lo que se muestra tal vez no se ajusten a nuestra realidad? Y otra pregunta que debemos hacernos es con qué frecuencia se revisa o actualiza el procedimiento del laboratorio. ¿Cuánto tiempo toma incorporar en la flotación del laboratorio los cambios de condiciones en la planta? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Hay un procedimiento de laboratorio que se supone que es estándar, pero la planta ha ido modificando su forma de operar y los reactivos ya se agregan en lugares distintos, a distintas dosis, y el modelo de flotación del laboratorio todavía sigue como hace 3 años atrás. Entonces, esas son preguntas que tenemos que hacernos. Vamos a pasar entonces a los datos de las plantas. Bueno, acá tengo que advertirles un poco de que esto no es lo que voy a comentarles ahora da para un curso entero. Y si alguno de ustedes nunca ha visto esto de los variogramas, probablemente va a tener muchas preguntas. Solamente quiero decir que el variograma es muy útil para determinar las tendencias de procesos y se utiliza para generar cartillas de control de procesos. Pero además también nos permite ver cuál es el error en la medición de nuestros datos y nos permite ver si, por ejemplo, la variabilidad del proceso tiene alguna componente cíclica. Esta es una planta real que procesa sobre 100.000 toneladas de mineral por día. Y acá voy a presentar el caso de la recuperación. Como ustedes lo saben, la recuperación es un parámetro que va a integrar muchos datos, por lo tanto va a haber propagación de errores. Por ejemplo, la ley de alimentación tiene un error, la ley de concentrado tiene un error, la ley de relaves tiene un error. Y nosotros integramos todos esos datos y calculamos la recuperación en una fórmula muy conocida para cuando tenemos 2 productos, y una fórmula un poco menos conocida para 3 productos, cuando producimos 3 concentrados, por ejemplo, 2 concentrados y un relave. Entonces, ¿qué hice yo con estos datos de la planta? Elaboré un variograma preliminar del proceso para determinar qué tan bien se controla la recuperación y para tener una primera idea del componente aleatorio de la variabilidad. Ahora, el componente aleatorio de la variabilidad no es la variabilidad del proceso. El componente aleatorio de la variabilidad es el error intrínseco en los datos que usamos para controlar el proceso. Acá usé el software EMPD. Entonces, el variograma en general incluye la verdadera variabilidad aleatoria del proceso, la variabilidad no aleatoria, que es la variabilidad del proceso, y la variabilidad cíclica. ¿Ya? Entonces, en este caso, la recuperación va a incluir el cálculo de recuperación que muestro acá es por turnos y va a incluir todos esos componentes de la variabilidad. Ahora, quiero hacer un hincapié de que hay un valor en el variograma que se llama V0, este valor que está acá. Este variograma, estoy presentando acá más o menos un año de datos, 1 año y medio de datos, pero para poder determinar la variabilidad aleatoria o la que no corresponde a los datos de la planta, hay que hacer un ejercicio de corto alcance, y ahí se determina el V0.
Yo no tengo ese ejercicio de corto alcance para esta planta, pero estimé el V0 usando un periodo de tiempo más corto, por ejemplo, 80 turnos. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es un experimento de muestreo a periodos cortos, al menos 60 muestras cada 30 minutos, para determinar la variabilidad intrínseca del dato, que no es parte del proceso. Esa variabilidad se determina con un experimento de muestreo de corto alcance. Puede ser datos del pesómetro, datos del densímetro, datos del medidor de tamaño de partícula, o un muestreo de planta, cualquier dato que ustedes tengan. Entonces, el muestreo es un muestreo y todo lo demás se debe mantener igual, y solo se va a cambiar la frecuencia del muestreo para determinar el V0. ¿Qué es lo que nos dice este variograma acá? Este variograma nos dice que el proceso está a la deriva, porque si hubiese sido un proceso controlado, la forma del variograma hubiese sido esta línea verde. ¿Ya? Entonces, después voy a mostrar, después en otro curso, tal vez en otro webinar, podemos hacer una presentación de cómo se llega a estos variogramas y por qué se hace. Entonces, este variograma va a dar pie al nacimiento de esta gráfica de control de proceso. Ahora, está haciendo una... primero, una de las cosas que hay que tener claro en un proceso son los límites superiores e inferiores del proceso y de la recuperación objetivo. Por ejemplo, si en este caso la recuperación objetivo es 80, ¿cuál es su límite superior para la recuperación? 85, 90, 80. ¿Me escuchan bien, Eduardo? Sí, Juan. Sí, perfecto, Juan. Sí, se escucha. Porque me pareció que alguien me había puesto en mute. Ok. Disculpen. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, no se puede tener una recuperación de 95? A lo mejor sí se podría, pero obtendrías una cantidad de concentrado menor, una producción menor. Entonces, la definición de los límites superiores e inferiores, en el caso de la recuperación, es importante. Pareciera obvio, pero a veces no se dice queremos retener la recuperación objetivo, pero no se dice y no queremos tener bajo este nivel y no queremos tener sobre este otro nivel. Entonces, el error aleatorio de la medición, como indiqué, está dado en el gráfico que se muestra, las líneas UCL y LCL. Y las líneas UCL y LCL están acá en este verde, este valor que está ahí, ¿ya? En este caso, en este gráfico, aquí tenemos el objetivo, ya en esta línea roja. Luego tenemos las líneas verdes, que representan los límites LCL y UCL, ¿ya? Ahora, el error aleatorio del dato de esta planta hace que el rango de estas líneas verdes sea de más o menos 1.7 puntos porcentuales por sobre y por debajo de la media. ¿Esto qué quiere decir? Que un valor que esté entre las líneas verdes, ustedes le pueden asignar una probabilidad de, por ejemplo, 68%, 95% o 97% de que el dato esté ahí o esté en otro lado cuando ustedes le suman el más menos, en este caso, 1.7 puntos porcentuales. Entonces, eso es lo que le está diciendo ese valor. Generalmente, aquí este gráfico yo lo hice con un sigma. ¿Qué quiere decir? Medí la desviación estándar del proceso y puse un sigma para arriba y un sigma para abajo del target, de la recuperación target. Pero yo podría haber puesto 3 sigmas para asegurarme que tengo toda la población de datos. Pero al poner 3 sigmas, todas estas líneas de control se hubieran ido para arriba y en el fondo con 3 sigmas uno no podría controlar, no podría tomar bien la decisión de hacer una decisión correctiva o no. Por eso que generalmente se utiliza solamente un sigma para decir que cualquier dato que caiga entre este rango de más o menos 1.7% tiene alta probabilidad de que sea el dato ese que ustedes están viendo en forma puntual, por ejemplo 80, más o menos 1.7 y más menos 1.7, es decir, un valor de 80 puede ser perfectamente 81.7 o 78.3.
Bueno, en este caso, la media del proceso es 79.9 y el target es 80. Pero uno no podría decir que este proceso está bien, porque acá ustedes ven que en este periodo de tiempo, que son como 342 turnos, está por debajo de la media. Luego, en otra cantidad de turnos, como 300 turnos más, está por sobre la media. Luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Entonces aquí uno puede decir, acá hay un efecto cíclico de largo alcance. Y ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, todos estos periodos de bajo performance no fueran bajo performance, sino que estuvieran acá? El promedio va a subir. Entonces, existe alta probabilidad, de acuerdo a esta carta que estamos mostrando, de que los operadores estén sobrecorrigiendo el proceso. Pero ¿cuál es la verdadera recuperación si el 79.9 puede ser igualmente 78.2 o 81.6%? Entonces, bajo este escenario supuesto, ¿cómo podemos evaluar un aumento de 2 puntos de recuperación en planta según lo que predice el escalamiento del laboratorio? Entonces se recomienda que los límites de la carta de control de proceso debieran ubicarse a menos de la mitad entre el target y los límites de especificación. En este caso, bueno, cuando usamos 3 sigma, los límites de especificación de control sobrepasan los límites del proceso, el UCL y el LS. Y si eso fuera el caso, nosotros no podríamos controlar el proceso. Si el rango UCL es LCL, no es aceptable, entonces se debe checar el tiempo de muestreo. Por ejemplo, en vez de usar las 12 horas del turno para informar la producción, debería informarse cada 3 horas o cada 6 horas. Depende cómo estén sus sistemas de muestreo. En cualquier caso, el sistema de muestreo debe tomar muestras para romper los ciclos. Recuérdense que los molinos y las celdas trabajan acumulando y luego botando cargas, por lo tanto es un ciclo. Si se recuerdan de una celda de flotación en planta, van a ver que va a haber un momento que va a caer mucha carga y luego cae poca. Y luego se acumula la espuma y vuelve a botar. Y así, los molinos de bolas, lo mismo. Acumulan carga, después botan un montón, después botan poco y van acumulando. Entonces, no podemos estar muestreando con los cortadores, con los pesómetros a un tiempo fijo. Tenemos que variar los tiempos de muestreo. No debería corregirse el proceso si el valor del proceso está entre el objetivo que ustedes tienen y los límites que les mostré recién, el UCL y el LCL, cuando se considera un rango de un sigma. En general, siempre se debe tomar una acción de control si el valor medido del proceso está fuera de este rango, pero hay un 32% de probabilidad de estar corrigiendo cuando no se necesita, o no corrigiendo cuando sí se necesita. Entonces, definitivamente, cuando en la carta que le mostré recién, sus datos salen fuera de los límites entre UCL y USL' o entre LCL y LCL', ahí ustedes tienen que corregir su proceso. Es decir, la lógica es decirle a los operadores en planta, mira, debido al error del dato, dentro de este rango no hagan nada. Porque si aquí está el target y tú estás más abajo, hay una probabilidad que ese dato en realidad esté más arriba del target. Por lo tanto, si yo hago algo, voy a estar sobrecorrigiendo y voy a estar sacando el proceso de una posible ruta para alcanzar un estado estacionario. La figura cronológica anterior nos dice que la recuperación tiene un ciclo de largo plazo, en este más o menos 150 días, como mencioné, o 300 turnos. Esto es probablemente el efecto de un ciclo de minado. Entonces es mejor mirar una gráfica que un solo dato. Pero ¿qué hacen los operadores? Miran un solo dato, no están mirando una gráfica. Entonces, lo que debemos hacer los metalurgistas es buscar una metodología para indicarles en qué momento tienen que tomar una decisión. Ahora, en una gráfica de tiempo que miramos recién como la recuperación, solamente se pueden ver las tendencias, pero no se puede apreciar nada más. Y de ahí viene el tema del uso del variograma en el control de proceso. Para poder determinar los límites de control, se debe hacer un ejercicio de muestreo con muestras tomadas a intervalos cortos, como lo mencioné recién, usando el mismo sistema de adquisición de datos de la planta. Esto nos va a decir, nos va a dar un resultado matemático después que hagamos este análisis, que nos va a decir cuándo el operador no debe tomar ninguna acción en su proceso o cuándo de verdad debe tomar una acción. Obviamente, esto nos llevará a mejorar nuestro sistema de adquisición de datos y vamos a poder controlar mejor el proceso y sabremos con mayor exactitud cuando el cambio de una variable tiene efecto. De lo contrario, veremos que todas las variables tienen efecto. Ahora, también debemos recordarnos que cuando una variable se controla,
para que tenga un valor fijo, por ejemplo el pH, lo fijamos a 10, entonces no vamos a poder encontrar ninguna correlación entre esa variable y el resultado del proceso. Porque los resultados del proceso van a variar para arriba y para abajo, mientras que la variable fija, en este caso el pH, va a estar fija, no va a pasar nada. Entonces no traten de buscar correlaciones con variables que ustedes fijan a un cierto nivel. Mucha gente de la minería no usa estas cartas de control de proceso y por lo tanto sobrecorrige o no corrige el proceso. No es raro ver a los operadores que toman decisiones cuando aparece un nuevo número. Ya sabemos ahora que existe la posibilidad de que ese número esté de verdad en nuestro target o que no lo esté. Estos son los errores en el balance metalúrgico de una planta de acuerdo a MIRA P754. Tenemos el error fundamental, el error de agrupación y segregación, el error de fluctuación de la calidad de largo alcance, el error de fluctuación de calidad periódica, el error de ponderación de proporciones, el error de delimitación o incremento, el error de extracción de incrementos y el error de preparación. Entonces muchos de estos errores van a ser parte de una medición que no representa la realidad. Es decir, de una medición que no va a tener ni exactitud, es decir, va a medir un valor que no es el real, ni precisión. Es decir, puede que mida un valor real que se repite, pero al medirlo se va a reflejar como otro valor que es irreal. Eso es a lo que se refiere con exactitud y precisión. Entonces, los modelos de laboratorio de planta reportados en los papers publicados se basan en una foto única de la planta y podemos garantizar que el 100% de estos modelos fueron calibrados utilizando errores de acuerdo a lo que se muestra en esta fórmula de arriba. Y, por ejemplo, definitivamente van a contener errores, el error de fundamental lo van a contener el error de agrupación y segregación, van a contener el error de ponderación de proporciones y van a contener errores de delimitación y errores de extracción de incremento y además el error de preparación de muestras. Entonces, después si quieren podemos hacer, como les decía, otro webinar para explicar cómo se producen estos errores. Cuando se diseña una planta, se han acumulado en una caja negra todos estos errores y generalmente se sobredimensionan las plantas. Estos errores no permiten que las plantas alcancen su verdadero potencial. ¿Por qué? Porque también, a pesar de que sabemos que la planta está sobredimensionada, porque generalmente está sobredimensionada, tampoco podemos medir bien el proceso, por lo tanto no podemos controlarlo. Entonces se sigue haciendo un círculo vicioso al generar modelos de escalamiento de laboratorio de planta basados en datos de planta. Entonces, como recomendaciones, en el ejemplo que mostré, en esta presentación no se va a poder medir bien un cambio de 2 puntos de recuperación entre turnos sucesivos o entre días sucesivos. De hecho, ni siquiera se puede medir bien 3,5 puntos porcentuales. La única forma de ver esta diferencia de 2 o 3 o 4 puntos es usar el instrumento de control más fiable de una planta, una báscula de camiones, donde se pesa el concentrado. ¿Por qué una báscula de camiones? Porque, de acuerdo a normas de metrología internacional y estudios que han hecho la gente, no es una cosa que se ha hecho una vez, hay normas y se ha comprobado que cuando vienen a calibrar las balanzas con pesos patrones de 10 toneladas, de 5 toneladas, esas balanzas continúan midiendo bien. Sin embargo, lo que pasa en la báscula no es la producción del turno o del día, sino que puede ser una combinación de lo que entra y de lo que sale de los expresadores de concentrado, o lo que sale y entra de los tanques de almacenamiento antes de los filtros, y del filtro mismo. Esto significa que es mejor controlar una planta en el largo plazo. Dependiendo de la capacidad de los expresadores, ellos pueden almacenar la producción de 12 horas, 24 horas o hasta 48 horas. Mientras que el peso se puede corroborar bien, las leyes de los concentrados serán una mezcla de varios turnos o días de operación cuando se saca la descarga del expresador, por lo que el cálculo del metal fino también va a tener una incertidumbre. Los expresadores se deben usar siempre como un punto de chequeo del balance metalúrgico, ya que lo que entra debe ser igual a lo que sale en un tiempo largo. Y se debe hacer un ajuste de inventario apenas el balance metalúrgico detecta una acumulación anormal en el expresador o que el expresador tiene menos carga que un valor lógico. Por ejemplo, no es
difícil encontrar que a veces el espesador tiene menos 100 toneladas de concentrado. Si una planta debe emplear una gran cantidad de recursos y tiempo para mejorar el sistema de adquisición de datos, entonces una solución para evaluar una prueba de reactivos en planta es usar tendencias de proceso, en lugar de datos duros como una recuperación. Además, se puede usar la operabilidad del circuito para tomar alguna decisión. La operabilidad se refiere a qué tan fácil se le hace al operador, controlar su planta, mover los parámetros, más aire, menos aire. Puede mover más aire o menos aire, o la altura de espuma sin que se le rebalsen los cajones agua abajo. Entonces, otro criterio que se puede usar para evaluar un reactivo a nivel de planta. Y el otro criterio es la disminución de la variabilidad del proceso. Obviamente que definitivamente el tipo de mineral es un factor y se deben considerar estrategias para bloquear el efecto del cambio de mineral. Entonces, ¿cómo evaluamos una prueba en planta donde hay efectivamente 2 puntos de recuperación extra que se midieron en el laboratorio con una prueba de laboratorio muy exacta que se hizo incluso en quintuplicado, nos dio la diferencia entre el estándar y el reactivo de reemplazo? Bueno, hay que hacer una prueba, como lo dije antes, de largo alcance. Se debe planear bien la evaluación antes de empezar. Se debe diseñar tal que se usen indicadores estadísticos para tomar decisiones. Lo otro que se puede usar son pruebas on-off de largo alcance. Se pueden comparar líneas paralelas, las cuales se intercambian en el tiempo. O sea, no solamente poner un reactivo desafiante en una línea y el estándar en la otra. Además hay que cambiarlo en el tiempo. Una prueba de una semana debe ser planeada muy bien para obtener resultados claros. Si no se observan cambios mayores, en este caso se observa una pérdida o ganancia de recuperación en 2 puntos, entonces existe una alta probabilidad de que no haya ocurrido ningún cambio. Y si no ocurrió ningún cambio con un reactivo que se trae como reemplazo del estándar, igual se puede considerar como una oportunidad de mejora, porque ya al menos va a haber una alternativa. Y lo otro que puede haber un menor precio, por ejemplo. Entonces, de las otras conclusiones que obtenemos es que no es posible tener un buen modelo de escalamiento de laboratorio de planta si la incertidumbre de las mediciones de los datos de planta es alta. ¿Por qué decimos que si la incertidumbre de los datos de planta es alta no podemos tener un buen modelo de laboratorio? Porque vamos a estar calibrando el laboratorio contra la planta, y si contra lo que estamos calibrando no está bien medido, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya? Recordar que el cálculo de la recuperación es el resultado de la interacción de varios sistemas de medición y que por lo tanto va a existir propagación de errores. Entonces, como conclusión es que definitivamente las gerencias deben tomar acciones para conocer el error de medición y para minimizarlo.